Lección 52, construcción de figuras semejantes, páginas 114 y 115, secuencia 15, conecta más secundaria matemáticas 3. Aprendizaje esperado. Construye polígonos semejantes, determina y usa criterios de semejanza de triángulos. Vamos a dar inicio con la primera actividad. Dice, trabaja en equipo y con la ayuda del profesor. Punto número 1. Su profesor trazará en el pizarrón y a la vista de todos un polígono cualquiera. Por ejemplo, un triángulo isósceles, un rombo, un paralelogramo o cualquier otra forma. Cada equipo solicitará al profesor los datos que necesita para poder trazar un polígono semejante al del pizarrón. El profesor anotará en un pedazo de papel los datos solicitados por cada equipo y se los entregará. Los equipos no pueden acercarse al pizarrón para tomar medidas de la figura. Con los datos que le solicitaron al profesor, tracen un polígono semejante. Al final, entre todos, descarten los polígonos que a simple vista no son semejantes al del pizarrón. De los que sí parecen semejantes, revisen que realmente lo sean y descarten los que no. De los polígonos semejantes, revisen los datos que solicitó cada equipo y destaquen a quienes lograron hacer el polígono semejante con menos datos. Comenten si era posible solicitar aún menos datos. Comenten también si en algún caso el polígono construido es semejante al del pizarrón por casualidad, es decir, si los datos que solicitó ese equipo no eran suficientes para garantizar la semejanza. Esta actividad se realizará en el pizarrón con ayuda del profesor. Es una propuesta de una actividad por parte del profesor, pero dentro del salón de clases. Responde con base en la información. En la figura, las líneas D1, D2 y D3, que las tenemos aquí de color rojo, son paralelas entre sí. Explica con base en algún criterio de semejanza de triángulos por qué se puede afirmar que los triángulos ABB, que sería este, ABB, ACC, que sería el otro, ACC, y ADD, son semejantes. Si se fijan, en la lección anterior habíamos retomado que había tres criterios de semejanza, en donde existen que los tres lados son iguales, en donde dice que dos lados están comprendidos por dos lados y un ángulo igual, o que están comprendidos por dos ángulos y un lado igual. En este caso podemos decir que son semejantes porque las tres están comprendidas por el mismo ángulo, que lo tenemos aquí, y sobre los mismos lados. Ese podría ser uno. O también que su base es proporcional con respecto a los tres triángulos que se formaron. Cualquiera de esas respuestas las podemos escribir aquí, y si ustedes tienen alguna otra opción, se escribe. Traza en la figura anterior otro par de triángulos semejantes al ABB. Entonces, aquí le pueden seguir trazando, por ejemplo, aquí en medio otra línea. Aquí de este lado otra línea. Según como ustedes quieran, le pueden trazar únicamente dos líneas más, ya sea aquí, aquí adelante, en medio de esas dos, aquí donde ustedes quieran, trazan dos líneas. Y le van a poner, por ejemplo, si se fijan aquí arriba va como B, C, D, le pueden poner aquí E y F. Y de este lado va D1, D2, D3, entonces D4 y D5. Y adentro nos va como B, C, D, E con el I, F, con los acentitos que lleva del lado derecho. Ahora bien, responde en tu cuaderno para averiguar la altura de un pino. A Luis se le ocurrió la siguiente idea.
A cierta hora de un día muy despejado, midió la sombra que proyectaba sobre el piso un arbusto de 1 metro de altura. La sombra midió 1,20 metros. En ese mismo momento midió la sombra del pino y encontró que medía 6 metros. En los dos casos, pino y arbusto, el triángulo que tienen como lados de altura de un árbol y una sombra es un triángulo rectángulo. Además, dado que los rayos del sol son paralelos, el ángulo de inclinación de los rayos es el mismo de los dos de los triángulos. ¿Qué criterio de congruencia sirve para afirmar que los triángulos son semejantes? Si se fijan, ambos tienen un ángulo de inclinación igual, tienen un ángulo de 90 y existe un lado en el que sí conocen las medidas proporcionales. Entonces puede funcionarnos el que se llama ángulo, lado, ángulo. El que tiene dos ángulos comprendidos por un lado, ese es el que nos puede funcionar. ¿Cuál es la razón de semejanza entre los dos triángulos? Para este caso, vamos a requerir realizar una comparación. En el primero, sabemos que mi razón podría ser 6 entre 1,2, que es igual a, si yo divido 6 entre 1,2, mi razón podría ser 5. Es decir, que todo lo voy a multiplicar por 5. ¿Cuál es la altura del pino? Entonces, si este mide 1, 1 por 5 va a ser 5. Tanto mi razón como mi altura van a ser 5 y 5. Analiza el esquema que se utilizó para medir el ancho de un río apoyándose en la semejanza de triángulos. Responde en tu cuaderno. En este caso pasamos al taller de matemáticas, el cual depende de cada maestro si se los asigna o no se los asigna. Para este caso, únicamente les compartiría las respuestas y ustedes, con base a sus procedimientos, compararían y verificarían que sea la que yo les estoy asignando. Describe cuál pudo haber sido el procedimiento. A ver, tenemos la primera. Analicen el esquema que se utilizó para medir el ancho de un río. Apoyándose de la semejanza de triángulos, responde. ¿Cuál pudo haber sido el procedimiento? Lo voy a escribir aquí arriba, en la parte de aquí de arriba. Primero se calculan todas las medidas sobre tierra firme para obtener la medida de los ángulos internos de los triángulos y la distancia del río al poste. Con estos datos se puede obtener la medida del ancho del río. Ese podría ser el procedimiento. ¿Cuáles son los triángulos que se forman? Se forman los triángulos ABO y COP. Aquí tenemos ABO y COP. Estos son los dos triángulos que se forman. ¿Cuáles son los ángulos homólogos? Es decir, los que se corresponden. En este caso es BOA con POC. BOA, que sería este, con POC, que serían estos. Estos dos serían los correspondientes. Y tenemos OVA, este de aquí, con OBSE, que sería este de aquí. Los dos rojos son correspondientes y los dos verdes son correspondientes. ¿Cuáles son los lados correspondientes? Serían el lado AO con el CO, el lado BO con el PO y el lado AB con el CP. ¿Son semejantes los triángulos que se formaron? Sí. ¿Por qué? Porque tienen sus ángulos iguales. ¿Y cuánto mide el ancho del río? En total mide 30 metros. Con esto damos por concluida la secuencia número 52, construcción de figuras semejantes, de la secuencia 15, páginas 114 y 115 de su libro de texto.